Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en la clase de hoy vamos a dar inicio a la unidad número 3 de Química Inorgánica, correspondiente a Introducción al estudio de la tabla periódica. En esta unidad vamos a profundizar un poco más los conceptos que vimos en Química General con respecto a la tabla periódica. Vamos a comenzar hablando acerca de las propiedades periódicas. Eh, Vamos a ordenar las distintas maneras o los tópicos que aparecen en el estudio de la ciencia química en una red que sean un conjunto de ideas interrelacionadas que nos permita racionalizar y predecir una variedad de comportamientos químicos. Ustedes recuerden que la tabla periódica tiene muchos elementos, ¿sí? Y por lo tanto hay que predecir algunos comportamientos, ¿sí? Buscar alguna lógica del comportamiento de esos elementos, de cómo se produce el comportamiento en los periodos, cómo se produce el comportamiento en los grupos. En el estudio de lo que se llama química descriptiva, este enfoque es fundamental, pues lo que vamos a analizar en ella son las propiedades, estructuras, reacciones y aplicaciones de los elementos y sus compuestos más importantes. El estudio de la química descriptiva ha estado y está muy ligado al desarrollo de la tabla periódica, de manera que nuestra red debe permitirnos la comprensión de la tabla periódica y la química de sus elementos. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar o lo vamos a realizar en esta unidad. Tratar de entender cuál es el comportamiento sin llegar a tener que memorizarlos a las distintas propiedades periódicas. Para ello vamos a utilizar o vamos a estudiar 7 propiedades, que son la ley periódica, el principio de singularidad, el efecto diagonal, el efecto de par inerte, la división de los elementos en metales, metaloides y no metales, y el carácter ácido-base de los óxidos e hidróxidos. Y por último, el concepto de potencial de reducción estándar. Vamos a comenzar hablando de la ley periódica. La ley periódica nosotros ya habíamos visto en lo que era química general, habíamos visto algo con respecto a la ley periódica y habíamos enunciado que ocurre una repetición periódica de las propiedades físicas y químicas cuando los elementos se colocan en orden creciente de sus números atómicos, ¿sí? Recuerden que la tabla periódica no está ordenada, o mejor dicho, los elementos que están en la tabla periódica no están ordenados en forma al azar, sino que su ordenamiento se debe justamente a que hay una relación entre el orden creciente de sus números atómicos y las propiedades físicas y químicas que se producen o que cada uno de ellos tiene. También vale recordar que los elementos quedan dispuestos en orden en periodos y grupos y que los elementos de un mismo grupo presentan propiedades, configuraciones electrónicas y estados de oxidación similares. Entonces, entre las propiedades y características que muestran tendencias periódicas, nos va a ser útil estudiar las siguientes, que son la carga nuclear efectiva, o llamado Z efectivo, los radios atómicos, la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. Estas son las 5 que corresponden a las leyes, a la ley periódica, ¿sí? Que nosotros vamos a estudiar de manera un poco más profunda de la que vimos en química general. En química general recuerden que habíamos estudiado lo que eran los radios atómicos y la electronegatividad. Ahora lo vamos a complementar a esto con los otros 3 conceptos de la carga nuclear, la energía de ionización y la afinidad electrónica. Y vamos a ver cuáles son las relaciones que existen entre estas 5 propiedades o tendencias. Bueno, vamos a comenzar hablando acerca de la carga nuclear efectiva o Z efectivo. Este es un concepto un poco más amplio de lo que es el Z. Recuerden que el Z de un elemento es el número atómico y el Z representaba ¿qué cosa? El número de protones y el número de electrones, con lo cual
yo tenía la neutralidad de un elemento. Y acá vamos a definir lo que es la carga nuclear efectiva como la carga nuclear efectiva actuando sobre un electrón dado es la verdadera carga nuclear o número atómico menos una constante de pantalla oculta que tiene en cuenta los efectos de los electrones de pantalla. Entonces, aquí aparece otro concepto que es los electrones de pantalla o el efecto que tienen los electrones de pantalla. Nosotros, según la definición de lo que es la carga nuclear efectiva, se la define como Z menos sigma, donde sigma es la constante de la pantalla, ¿sí? Entonces, Z efectivo es igual a Z, que es el número atómico del elemento, menos sigma. Es decir, que para cada elemento de la tabla periódica, nosotros podemos determinar cuál es el valor del Z efectivo. Ahora, ese valor de la constante se la puede determinar de dos maneras. Una manera es a través de la regla de Slater. ¿Qué dice la regla de Slater? Las reglas de Slater son un conjunto de reglas empíricas que están basadas en cálculos en los cuales la energía y los tamaños de los orbitales atómicos en los átomos que son polielectrónicos o que tienen muchos electrones se estiman considerando que un electrón dado está en el campo de potencial que crea la carga nuclear más el efecto neto de todas las nubes cargadas negativamente de los otros electrones. Por supuesto que lo que les acabo de decir es algo muy complejo y que nosotros no lo vamos a estudiar en esta materia, ¿sí? La otra manera, y que es más sencillo y también es válido el estudio de esa constante sigma, es haciendo una aproximación, ¿sí? Nosotros vamos a aproximar el valor de sigma para poder determinar el Z efectivo de cada uno de los elementos. ¿Cómo lo vamos a estudiar a eso? De todos modos, una aproximación válida para la conceptualización del fenómeno es considerar a sigma como un número entero que representa el número de electrones de la capa más interna o de pantalla, ¿sí? Esta va a ser la manera en que nosotros vamos a determinar el valor de sigma. No lo vamos a hacer a través de las reglas que les mencioné anteriormente, porque sería más complicado. En cambio, con esta aproximación, nosotros lo vamos a poder determinar de una manera más sencilla al valor del Z efectivo. Y vamos a ver más adelante que ese Z efectivo me influye mucho en todo lo que son las propiedades periódicas que restan. Entonces, lo veamos a través de un ejemplo para que nos quede más claro. Dice, por ejemplo, consideremos el neón que tiene una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6 para calcular la carga nuclear efectiva actuando sobre un electrón de valencia 2s o 2p. Notemos que hay dos electrones internos o de pantalla 1s2. Entonces, ¿qué podemos sacar de este ejemplo nosotros? Tenemos el neón. El neón tiene la configuración electrónica 1s2, 2s2 y 2p6. Esa configuración me está diciendo que tenemos dos niveles de energía, el nivel 1 y el nivel 2. Entonces, por la definición de sigma o de la constante de pantalla, tenemos que representa el número de electrones de la capa interna o de pantalla. ¿Cuál es la capa interna o de pantalla del neón? El nivel 1s2. Ese nivel tiene dos electrones. Por lo tanto, yo puedo decir que la constante sigma va a ser igual a 2. Es decir, decimos entonces que sigma va a ser igual a 2. Esto hace que el Z efectivo sea 10, que corresponde al valor de Z del neón, eso lo pueden buscar en la tabla periódica, menos 2, que son la cantidad de electrones que tiene en el primer nivel. ¿Por qué tomamos la del primer nivel? Porque el neón únicamente tiene dos niveles, el nivel 1 y el nivel 2. Por lo tanto, el nivel o la pantalla más interna es la del nivel 1.
Por lo tanto, tiene 2 electrones y en consecuencia el Z efectivo va a ser igual a 8. Es importante observar que se ha considerado que los electrones internos apantallan completamente los electrones de valencia 2s y 2p de la carga nuclear más 10, mientras que los electrones 2s y 2p, todos a la misma distancia del núcleo, no se apantallan unos a otros en absoluto. Y es lo que les decía recién, el nivel 2s y 2p están en un mismo nivel, 2s y 2p. En cambio el nivel 1s está en un nivel anterior. Por lo tanto, estos dos orbitales 2s y 2p no se apantallan entre sí. Al asumir que sigma sea igual al número de electrones de la capa más interna, arroja una carga nuclear efectiva que es igual al número de grupo del elemento. De esta manera el Z efectivo para cualquier gas noble siempre va a ser más 8. Esto ustedes lo pueden comprobar realizando cuál es el Z efectivo de todos los demás elementos del grupo 8. Ahora, cuando se realiza el cálculo del Z efectivo utilizando las reglas de Slater, que son las reglas que les había mencionado anteriormente, los valores son más bajos, pero insistimos, a los efectos de nuestro estudio es suficiente con considerar el valor de sigma como el número de electrones de las capas internas. Veamos otro ejemplo para que nos quede más claro el concepto del Z efectivo, porque este concepto es muy importante para poder entender otras propiedades periódicas. Por ejemplo, vamos a calcular el Z efectivo para el calcio. El calcio tiene un Z igual a 20. Por lo tanto, la configuración electrónica del calcio es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y 4s2. Ahora, ¿cuántos niveles o cuántas capas con electrones tenemos en el calcio? Tenemos del nivel 1 al nivel 4. Por lo tanto, tenemos 4 niveles que están ocupados con electrones. Ahora, ¿cuáles van a ser las capas internas? La capa del nivel 1, la capa del nivel 2 y la capa del nivel 3. Esas 3 capas tienen una cierta cantidad de electrones. ¿Cuántos electrones voy a tener? En la capa 1 tengo 2 electrones, que corresponde al 1s2. En la capa 2 tenemos 2s2 y 2p6, que corresponden y sumados serían 10 electrones. Más la capa 3, que tenemos 3s2, 3p6, es decir, tengo 8 electrones más. En total, los electrones que están en las 3 primeras capas contabilizan un total de 18 electrones. El Z del calcio, si ustedes se fijan en la tabla periódica, es igual a 20. Por lo tanto, para calcular el valor del Z efectivo del calcio, voy a restar 20, que es el valor de Z de la tabla periódica, menos 18, que son los electrones que son o que actúan como pantalla. Y esto me da un Z efectivo igual a más 2. Entonces, este Z efectivo ustedes ven que es muy chico, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver más adelante cómo influye en cuanto a lo que es el radio atómico, la electronegatividad, la afinidad electrónica y entre otras propiedades. Bueno chicos, hasta acá vamos a ver en lo que respecta a la unidad número 3. En la próxima clase vamos a continuar con este tema. Hasta luego chicos.